Bueno, ahora tenemos este circuito en donde nos pide determinar el voltaje que pasa en esta resistencia. ¿Cuál es el voltaje? Entonces podemos ver el circuito que se encuentra una fuente de alimentación de corriente de 1 miliamperio y que son dos caminos cerrados, bueno, tres, pero pues vamos a resolverlo por método de mallas. Entonces el método de mallas se propone las corrientes en un sentido, en el mismo sentido todas. Entonces, planteamos las corrientes en el mismo sentido, vamos a llamarla I1, I2 y I3 para así formar ecuaciones y poder encontrar la distribución de corriente en este circuito. Entonces podemos ver que una fuente de corriente está entre dos caminos cerrados, entonces esto nos lleva a una supermalla. Cuando se encuentra una corriente entre dos caminos cerrados, una fuente de corriente entre dos caminos cerrados. Entonces, esto nos daría otra ecuación. Entonces, tenemos la primera, vamos a sacar la primera, que en este caso coincide la corriente I3 en el sentido de la fuente de voltaje, de corriente, perdón. Entonces tendríamos nuestra primera ecuación, en donde I3 menos I2 es igual a 1 miliamperio. Entonces ahora vamos a aplicar leyes de Kirchhoff de voltaje para determinar la distribución de corriente en la supermalla. La supermalla. Entonces tenemos 125 por I2 menos I1. Vamos a ponerlo de otro color para distinguirlo. Luego más viene la siguiente, que sería los 250 y 3 menos I1. Entonces 250 y 3 menos I1. Luego seguiría 50 por I3 500 por I3 y 500 por I2. Esto lo podemos poner de una vez. 500 I3 más 500 I2. Esto es igual a 0. Entonces, si igualamos a 0, simplificamos, nos quedaría en total menos 375 y 1 más 625 y 2 más 750 y 3 igual a 0. Tenemos nuestra primera ecuación, que es sobre la supermalla. Ahora vamos a sacar en la malla, malla 1, que es en esta parte. Entonces vamos a ponerla aquí, malla 1. Vamos a identificar que esta no es una ecuación, ¿okay? Entonces tenemos que malla 1 ahora son 125 por I1 menos I2 más 250 250 I1 menos I3 por último la de 250 por I1 igual a 0.
Simplificamos, nos quedaría en total 625 y 1 menos 125 y 2 menos 250 y 3. Entonces tenemos nuestras tres ecuaciones donde lo podemos analizar o calcular por medio de una calculadora Gauss-Jordan o por método de Gauss-Jordan, ¿no? En cuestión de la matriz. Entonces, ya teniendo la matriz, haciendo por el método de una calculadora Gauss-Jordan, tenemos el valor para I1, para I2 y para I3. Entonces, para I1 nos dio un valor de 1 sobre 11.500 amperios. Para I2 nos dio menos 750 amperios. Para esto es para I2. Para I3 nos dio 11 sobre 2300 amperios. Entonces la pregunta nos dice cuánto es el voltaje que va que pasa por la resistencia. Bueno, que hay entre la resistencia de 250. Entonces, aplicando la ley de Ohm, pues lo podemos determinar. Que la ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a corrientes por resistencia. Sustituimos, tenemos el valor de la resistencia, de la corriente que pasa, que es 11 sobre 11.500 amperios por el 250 ohms. Esto nos da un resultado de 0.0217 volts. Entonces, este es el resultado y pues daríamos por concluido este circuito.